Justo estábamos hablando, ¿no? De las comunicaciones, ¿no? Que están todo el rato. Y tú levantas ahí el radar y... Sí, muchas veces lo importante es escuchar. Luego ya a partir de ahí comunicas, ¿no? Pero lo primero que haces es escuchar. Bueno, hay gente que no, pero lo sensato sería hacerlo. Claro, el ejercicio de la comunicación, o sea, está absolutamente en todos lados. O sea, entiendo yo que desde tu perspectiva, ¿no? Desde pequeño ya habrás estado, ¿no? Cultivando esa habilidad. ¿Eso es algo que viene de pequeño o es una intuición mía? Bueno, sí y no. O sea, dentro del entorno en el que me he criado y tal, sí que en mi casa, por ejemplo, pues mi padre pues era muy aficionado al dibujo, ¿no? Mi tío muy aficionado a la pintura, ¿no? Y al final, pues el dibujo y la pintura es una forma de comunicarse, una forma de expresión, ¿no? Y sí que en algo, pues me ha quedado, ¿no? Luego también, pues como nunca he sido un buen estudiante, pues al final te refugiabas mucho en el dibujo, en el garabato, ¿no? Entonces también eran formas de comunicar, sí. Yo creo que siempre he estado, al principio de una forma inconsciente, luego de una forma más consciente, pues cerquita de comunicar de una forma u otra. ¿Y ese nivel de conciencia va llegando en qué etapa, más o menos? Pues bueno, yo miro ya como mucho más hacia la parte de la comunicación pues a partir de los 18, 19 años, ¿no? O sea, de una forma un poco pues casi arrastrado, ¿no? No tenía claro que me iba a dedicar a eso, ¿no? Pero luego a partir de ya, no sé, de los 24, 25, pues ya tienes claro que ese va a ser tu camino y desde entonces hasta ahora pues ha sido como que de repente ha pasado el tiempo y prácticamente no te das cuenta, ¿no? Y no quiero ni decir los años que llevo porque esto no es significativo, o sea, no es un valor. O sea, para mí la experiencia es importante, pero no te da una ventaja, ¿no? En muchos casos, ¿no? Sí, lo típico se dice, ¿no? De que un año de experiencia, si se repite en loop, no son 20 años, ¿no? Eso es, por ahí va. Gracias. 34 años de Forum Sport, ¿no? ¿Ya? Sí, Forum lleva ya desde el año 91. O sea, nació en el año 91, se constituyó un poco, la idea surgió en el 90, pero lo que es la primera tienda se abrió en marzo del 91, sí. Son muchos años, sí. Hablamos antes también, ¿no? Y cuando conversamos, para alinearnos un poco y no empezar a como a pergeñar esta conversación que espero que se antoja ya seguramente muy profunda porque veo que has pasado mucho. Y muchas etapas, de hecho, de la comunicación muy interesante, ¿no? Pero esa parte de participar de algo que te permite tener un altavoz, ¿no? Sí, al principio, bueno, en toda esta fase de comunicación, cuando vas empezando a trabajar, cuando vas haciendo cosas, ¿no? Siempre pones tu impronta de alguna manera, ¿no? Lo bueno es que cuando llegas a un puesto que tiene cierta responsabilidad o cierta trascendencia a las cosas que haces, pues tú puedes llegar un poquito más lejos, ¿no? Entonces es como, entre comillas, más divertido, por decirlo de alguna forma. Justo estaba pensando en algo así, de si volvemos ahora, antes de entrar todo en el campo, ¿no? de la marca, cómo fluye y cómo vas incorporando, ¿no? Todas estas olas nuevas y demás. En esos momentos donde la comunicación para ti empieza a despertar como ya un modo, ¿no? de vida, un modo de comprender el mundo, claro, eras en ese nivel de conciencia, ¿no? En el que entrabas. ¿Eras crítico? ¿Te ponías a escuchar? Que de hecho ahí tienes una frase, ¿no? Sobre... Sí, que al final hacer una buena comunicación es escuchar, ¿no? Yo creo que al final cualquiera que haya estudiado un poco de esto, ¿no? O que haya prestado atención a todo ese proceso de experiencia de años, ¿no? Lo importante, y cualquier proceso implica escuchar, ¿no? O bien al cliente, o bien a tu amigo, o bien a tu pareja, o bien a cualquiera, o a la misma sociedad, ¿no? Y en función de eso emitir un juicio, ¿no? Comunicar es lo mismo, ¿no? Tú escuchas un poco cuáles son las necesidades que puede tener tu empresa o que puede tener tu cliente, las escuchas y a partir de ahí decides lo que cuentas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que creo que es bastante importante. Claro, pero volviendo a esa idea inicial donde, por ejemplo, en mi caso, cuando empiezo a comprender que la comunicación es, ¿no? como el modo, pero claro, luego voy explorando diferentes habilidades, vuelvo al eje de la comunicación y siempre es donde me siento, ¿no? como cómodo, pero en toda esa exploración te das cuenta que puedes analizar la comunicación en tantos, es tan poliédrico y está tan presente en absolutamente todo, que una mala comunicación puede traer una guerra, puede traer un conflicto, puede hacer que una marca ¿no? explote en 1000 pedazos y desaparezca. Sí, o sea, al final el diablo suele estar también en los detalles, ¿no? Al final muchas veces cuidas muchos aspectos y de repente dices, no sé, por llevarlo un poco a mi terreno, ¿no? ¿Quién le ha puesto ese calcetín, no? ¿Qué dices tú, no? Pues detalles tontos, ¿no? Que dices, todo el trabajo hecho y luego de repente, pues con ese detalle que estás comunicando otra cosa, ¿no? Pues habrá gente que le dé como muchísima importancia, ¿no?
Pero sí, cogiendo un poco el hilo y tirando un poco el hilo que dices, o sea, para mí la comunicación tiene muchos significados, ¿no? De hecho, hace poquito hablábamos en un foro, ¿no? Del branding sonoro, ¿no? De cómo suena una marca, ¿no? Es algo que la gente normalmente no se plantea, ¿no? Y cuando te haces la pregunta de, ¿no? ¿A qué suena tu marca? Te quedas como, ¿a qué suena? ¿No? Pues bueno, habrá un conjunto de sonidos, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, estamos en un ambiente como muy relajado, muy de trabajo y tal, pues suena eso, ¿no? Suena a trabajo, ¿no? Si alguien es capaz de una manera visual, de una manera olfativa, de una manera, pues no sé, al tacto o de una manera sonora, de transmitir su marca, si eres capaz de, a través de todos los sentidos, transmitir tu marca, pues estás consiguiendo un efecto absolutamente brutal. Claro, pues envolvente, te abro mucho el No, pero me encanta porque es como inmersivo. Sí. Todo al final, o sea, si el sujeto está en el centro, no como teoría, sino como práctica, ¿no? Sí. El sujeto está en el centro y tú le vas impactando, le impactas desde ese imaginario, ¿no? Que hace que esté dentro del top of mind de su mente, en el recuerdo inmediato. Sí. Pues no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes una empresa, que tienes una marca que cuida muchísimo el aspecto sonoro, ¿no? Vamos a irnos al retail, que es donde estoy yo, ¿no? Tienes un entorno en el que pues hay una música que está muy, muy ligada al target al que te diriges, etcétera, etcétera. Pero de repente pues tienes un problema y llamas al servicio de atención al cliente, ¿no? Ahora igual ya no es tan habitual llamar a un teléfono, ¿no? Pero antes lo era un poco más, ¿no? Y de repente te atiende una voz que te rompe con todo, ¿no? Bueno, pues tu experiencia de marca empieza a chirriar un poco por ahí, ¿no? Pero si cuidas todo eso, al final consigues que haya un eje que lo una todo y que al final la experiencia esa pues, inmersiva pues sea más... Pero ya digo que estamos entrando ahí... Sí, me encanta. Sí. O sea, porque, claro, si va de impactos, sí. ¿no? O sea, si hago un hilo argumentativo sobre una persona que se levanta por la mañana, toma el café, por ejemplo, ¿no? La marca impacta ahí, igual no participa, ¿no? Del impacto ahí. Quizás al levantarse luego se prepara, se pone las zapatillas. Bueno, mira, las zapatillas igual ya son las de Forum, ¿no? O sea, efectivamente, entonces ahí vamos entrando. Entonces, claro, se ponen las zapatillas. Claro, si tú logras desde otro lugar inspirarle o mandarle un mensaje o decirle, oye, escucha esta canción que te va a súper inspirar para correr y darlo más, o haces una aplicación, o sea, es decir, te puedes inventar 1000 impactos, ¿no? Para mantenerlo en tu campo. Es un poco de psicótico, ¿no? O sea, porque al final si te lo tomas un poco, lo llevas al extremo, ¿no? Pues habría tantos puntos de contacto que trabajarlos todos sería un poco loco, ¿no? Y yo muchas veces digo también que pues, muchas veces comunicar es renunciar, ¿no? Y en esa renuncia pues tienes que elegir esos momentos en los que el impacto es mayor. Muy buena. Entonces estaría bien estar todo el día, pero al final eso aburre, ¿no? Aburre en las relaciones, aburre en todo, ¿no? Y agota, entonces, ¿no? Y agota, ¿no? Es muy agotador, ¿no? Para el equipo. Yo creo que hay momentos en los que esa comunicación se vehicula de una manera diferente y si eres capaz de adivinar cuáles son o de escuchar a tus clientes, a las personas que lo van a recibir y saber cuál es el momento adecuado, pues la verdad es que puede ser muchísimo más efectiva, ¿no? Ese real user, ¿no? El que verdaderamente ya consume hace años, que entra en la tienda, que ha comprado por e-commerce, es decir, alguien que realmente tú dices, bueno, que es parte del club, incluso, ¿no? Porque habéis creado un club hace años y... Sí, tenemos un club de fidelización que llevamos ya, pues yo creo que nació en el año 2009, igual me equivoco en alguna cifra, pero desde el año 2009... con el que nos comunicamos habitualmente, o sea, la cantidad de mensajes que mandamos son brutales y ahora, pues, por dar un poco más luz, estamos buscando un poco la forma de salirnos de esa comunicación tan promocional e irnos a una comunicación un poco más inspiracional, ¿no? Más intentando, pues, abrir otros caminos que conecten con la marca un poco mejor. Claro, ahí siempre que consumo contenido sobre esto, al final como que es una exploración, bueno, como todo, ¿no? Que tú tienes que vivir. Al final tú podrás leerte 1000 teorías, pero desde la práctica vas aprendiendo desde Forum cómo, ¿no? Llegar a estas conclusiones que son años y años de muchos datos, pues millones de mails, millones de notificaciones, cantidad de ventas de productos, no sé qué cantidad de categorías tenéis, es una locura. Pues muchas, la verdad, y muchas veces también es eso, es saber cuál es la adecuada para comunicar en cada momento. Bueno, nosotros donde más hemos aprendido, o yo, desde donde más he aprendido ha sido desde el error. Entonces, no desde el éxito. El éxito, bueno, no sé, realmente cuando hablamos de estas cosas a mí suele gustar hablar de las veces que has metido la pata, que la has metido hasta el zancarrón, ¿no? Entonces, si eres medianamente inteligente, no deberías de volver a repetir ese mismo camino, ¿no? Aunque a veces, bueno, somos humanos y nos olvidamos y volvemos a repetirlo, ¿no? Pero en nuestra práctica de esta comunicación, donde más hemos aprendido ha sido básicamente del error, de las cosas que no tenemos que hacer. Y del no, de ese campo del no, claro, imagino que desde el 91 hasta hoy la gente también os habrá dado mucho feedback, ¿no? O sea, ¿qué crees que, más allá del fail, ¿no? O sea, ¿qué crees que ya no, una marca no debería de hacer
mencionabas algo más estético, más inspiracional, en el top of funnel, ¿no? Como flotando, como pues ideas. Yo lo que creo que no debería de hacer nunca, y vuelvo otra vez al discurso inicial, es dejar de escuchar. Porque normalmente la velocidad, el día a día te lleva a saltarte partes del proceso o a pensar que lo que ha funcionado bien, no sé, el mes pasado va a volver a funcionar bien este mes. Y lo importante es esa parte de escucha. Y la escucha por parte sobre todo de los que realmente dentro de una empresa tienen capacidad de decidir, ¿no? Porque muchas veces no están tan cerca igual de la escucha y ese proceso es muy importante. A mí en todo este tiempo, pues Forum Sport ha pasado por muchísimas etapas, ha pasado buenos momentos, malos momentos y momentos inciertos, ¿no? Entonces hemos tenido muchísimas direcciones, muchísimos cambios, y realmente cuando hemos sacado partido a las situaciones, cuando hemos sido capaces de escuchar y realmente estar atentos a lo que nos piden o al mercado, y en esos momentos ha sido cuando hemos sido quizás más nuestro nivel de desempeño ha sido mejor. Tu rol estás entre el board, ¿no? O el C-level, discutiéndole con el CEO, grupo de CEOs que puede haber ahí, co-CEOs, o con el departamento de marketing también. Me ha encantado ese concepto, el de co-CEO, o sea, lo voy a utilizar. Pues es un rol muy complicado, ¿no? Porque al final, nosotros dentro del departamento de comunicación y canal hacemos muchísimas cosas, ¿no? Hacemos muchísimas cosas y llegamos a muchos ámbitos, ¿no? Pero uno de ellos es el brandcom, la comunicación de la marca, ¿no? O sea, al final defender esos valores que alguien ha definido y que en algunos momentos pues parecen muy coherentes, pero cuando el resultado muchas veces está encima de la mesa, pues quizás esos valores a veces no sean tan coherentes y tiendes a olvidarte y a coger otros que en ese momento te pueden aportar pues mejor resultado, ¿no? o mayor rentabilidad. Entonces defender eso a veces pasa por la incomprensión o incluso el de pensar, oye, tú no estás en el planeta Tierra, no, sí estoy en el planeta Tierra, pero alguien tiene que recordarlo. Es como si, no sé, hubiese una religión y nadie recordara, ¿no?, lo que es pecado, ¿no? Pues al final pues la gente estiraría y sería otra cosa, ¿no? Cuando tú has decidido que Forum Sport tiene unos valores o está asociado a una misión, a una visión, alguien tiene que recordarlo. Y para mí esa es la parte de mi trabajo más complicada. El resto de las cosas, pues bueno, se hacen relativamente sencillas. Sí, pero me ha encantado que lo menciones, porque claro, o sea, el momento de definir ese propósito que va llegando, que no es algo que llega de noche a mañana. O sea, tú no naces, creas Forum Sport con todo, no creyendo ya que sabes todo lo que va a pasar, sino por el contrario, se va descubriendo. Estás en medio de una estrategia de expansión de tiendas, a la vez abres un e-commerce, luego de los 90 ya 2000 abres un e-commerce, luego haces el club, luego... Es decir, entiendo yo que el board está como, ¿no? Sí, sigue en ese tablero de juegos, apareces tú con marketing de, bueno, oye, tenemos que aquí volver ¿no? a nuestro, bueno, o a los inicios, o tenemos que volver a estas ideas de hace 10 años que molaban y tal. Y esos debates, entiendo yo que tendrás mucho, ¿no? O sea, algo así que me puedas arrojar luz ahí. Bueno, sí, al final es como eres como la conciencia, ¿no? Yo tengo un amigo que me encanta su discurso, que dice que él nunca se compra ropa porque lo que se ha comprado un año siempre va a volver a estar de moda en algún momento, ¿no? O sea, es decir, es verdad, ¿no? Pero la verdad es que tú le ves y siempre está a la moda. No me digas por qué, pero siempre está a la moda, ¿no? Porque es su moda, pero su moda mola, ¿no? Entonces aquí nosotros en todo este proceso y los planes estratégicos que hemos llegado a realizar en Forum, que no me acuerdo cuántos son, probablemente se hacían cada 4 años, ha habido años que se han hecho cada 3, ahora mismo el año que viene hacemos en 2026, 2027, 2030, pero normalmente como está todo, pues algo que igual has definido por una hoja de ruta de 3 o 10 años, de repente en uno se te queda, ¿no? Pues me vuelve a la pandemia, ¿no? O sea, con la hoja de ruta que teníamos llega la pandemia y ya no hubo hoja de ruta, ¿no? Entonces, bueno, normalmente, yo soy un poco alemán en determinados planteamientos, ¿no? Entonces, para mí el ADN del deporte siempre tiene que estar presente. Entonces, esas vueltas al ADN, a la hora de cuando haces un plan estratégico, el que haya alguien que siempre esté pensando en el deporte, ¿no? Porque ahora entre el deporte y la moda deportiva, pues se va un poco, ¿no? Entonces, en mi caso, lo gracioso es que yo siempre he tenido una posición un poco inamovible, ¿no? Y a veces pues eso me ha llevado a llevar a cierto conflicto, ¿no? Pues o bien con mis compañeros o bien con la dirección. Bueno, ha llegado a buen puerto, ¿no? Porque sigo aquí, ¿no? O sea, al final... El conflicto también es la base de ¿no? ritualizar el cambio. O sea, si no generas esos estados de debate y confrontación leve, obviamente. Ojo, lo que pasa es que yo le oí al otro día a una persona que hablaba, y creo que tiene razón, ¿no? Que en vez de construir desde el conflicto, él prefería construir desde la parte más apreciativa, ¿no? Desde la parte más
de consideraciones. Sí, otra cosa, ¿no? O sea, bueno, creo que lo puedo decir, ¿no? Él decía que, bueno, yo cuando alguien me habla de mierda, yo pienso que es abono, ¿no? Entonces, hablar desde lo malo, pensando que es lo bueno, pues también construye. Ahí llevas toda la razón, porque sí que es cierto que cuando eso es la propia posición de confrontación, ya define dos espacios como muy definidos y cuesta más romper la fricción, pero aún así es normal, ¿no? Porque si lo mismo que el propósito va apareciendo poco a poco, esa pugna de intereses que va surgiendo entre las personas que quieren, como tú, bueno, que aparte eres haces deporte desde siempre. Sí. Bueno, hago surf y últimamente estoy o sea, me dejo liar muy fácil, o sea, soy una persona muy fácil para que me líen a hacer cualquier cosa. Y eso es, creo que la parte de mantener, que decías antes, ¿no? De mantener esos lugares de, oye, vamos a ir hacia aquí, vamos a considerar esto, vamos a reenfocarlo. Claro, ese trabajo es también bastante psicológico de algún modo, ¿no? Tienes que esperar, tener paciencia. Sí, a veces tienes que tener muy claro que no te puedes enquistar, ¿no? Porque al final enrocarse en una posición a veces es no avanzar, ¿no? Yo creo que hay que tener una base e ir modificándola, ¿no? O sea, pues el deporte del año 91 era uno y el deporte de hoy es otro, ¿no? O sea, antes había menos deportistas, ahora hay más deportistas, incluso el deporte se está reinterpretando, ¿no? Antes solo había corredores y ahora esos mismos corredores están haciendo CrossFit, están haciendo Hyrox, están haciendo otro tipo de disciplinas. En la misma Bilbao Night Marathon, que fue el fin de semana pasado, nos sorprendía concretamente en Forum la cantidad de gente joven que se había incorporado a la prueba, ¿no? A diferencia de otras en las que estamos, que el perfil igual es algo más adulto, en esta el perfil era más joven, ¿no? Y como muchísimo más, pues no sé, creo que el dato está bien, había un volumen muy importante de gente entre 20 y 35 años, cosa que no se ve en otro momento, con lo cual la gente joven se está incorporando a esa práctica deportiva, vamos a decir, un poquito más exigente. Volviendo a esta parte o sea, ir cuidando, si ese propósito va apareciendo, sí. Tú desde el punto de vista de la comunicación, también como estás conectado con herramientas de gestión de datos, ya vas modelando también esos datos, vas perfilando, claro, es difícil perfilar ahí porque tú no tienes un nicho, tú atacas a una especie de público muy amplio. Sí y no, o sea, al final un esfuerzo muy importante en el que estamos trabajando últimamente es el de perfilar muy bien a nuestros clientes, ¿no? En el de pintarlos muy bien, ¿no? Ese buyer persona, ¿no? Que tienes que tener, ¿no? Hay gente que piensa que solo tienes que tener uno, ¿no? Igual tienes que tener 20. Exacto. ¿Sabes? Entonces, el definirlo muy bien, el saber exactamente a quién te diriges y cuáles son las mejores herramientas para conectar con cada uno, también es un arte. La data te ayuda muchísimo a poder trabajar en estas cosas, pero en su momento también vi una charla que me llamó mucho la atención, que seguramente te sonarán cuando lo lanzaron el proyecto los de Hawkers, lo de las gafas, sí. ¿no? Fuimos a Madrid a ver una ponencia de los de Hawkers, ¿no? Y claro, lo convocaba una empresa que se dedicaba al tema de data, ¿no? Y lo primero que dice uno de los socios, dice, bueno, yo si me hubiese basado en los datos para tomar esta decisión, jamás lo habría tomado, ¿no? Entonces dices, los datos están bien, pero no te dan ese... Sí, el feeling, ¿no? Que te puede hacer que la cosa sea distinta, ¿no? Porque la mayoría de la gente, normalmente en los comités de dirección o en los comités de marketing o en concreto, la mayoría de la gente toma las decisiones basadas en los datos. Creo que es muy importante, creo que hay que hacerlo así, pero si quieres marcar la diferencia, tienes que salirte un poco de lo que hacen todos. Claro, y ahí, si tú quieres sintonizar, bueno, ahí los de Alex y compañía, lo que hicieron fue hackear bastante desde el punto de vista de marketing, sí. Utilizaron justo la ola de ads con Facebook, y ahora Meta. Pero bueno, fuera parte de eso, claro, vosotros no, sois un canal de distribución, sois un canal muy potente, entonces claro, ahora mismo... Bueno, sintonizar si lo tienes algo más fácil, y aquí me corriges, ¿eh? Claro, por ejemplo, tú apuntas en TikTok a un espectro generacional o con un tipo de lenguaje a Instagram, a YouTube. Sí, ahí tiramos más al Z, sí, en claro, TikTok tiramos más al Z, sí. ¿Habéis hecho ese ejercicio ya de segmentar por redes sociales? Sí. Lo que pasa que a veces es o sea, despista, ¿no? Una cosa es la estadística y luego es quién está, ¿no? Detrás, ¿no? Porque, joder, al final las estadísticas te dicen que TikTok es una red social que mayoritariamente tiene un público muy concreto, ¿no? Pero luego igual en algún aspecto muy concreto ese público cambia, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo mejor
Tampoco hay tantas, gracias a Dios, tampoco hay tantas redes sociales que nos sirvan como altavoz, pero sí, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta y sin irme un poco por las ramas, sí que es cierto que lo tenemos completamente orientado, ¿no? O sea, con Facebook nos vamos a una generación un poquito más talludita, con Insta le damos un poco a todos porque está muy democratizado, lo mismo tienes más gente joven que gente un poco más adulta, y con TikTok vamos a públicos mucho más concretos para determinado tipo de disciplinas deportivas. Y ahí cambias el formato, el estilo de comunicación, le pides a los equipos que hagan algo más disruptivo. ¿Juegas con eso? Sí, a veces sí. Muchas veces, pues eso, el presupuesto que tienes o los recursos que tienes hace que no adaptes tanto, ¿no? Pero sí que se varía un poco el lenguaje. De todas formas, yo no creo que haya ahora en este momento tanta diferencia entre un canal u otro en el lenguaje. Quizás a lo mejor es el vehículo que utilizas, ¿no? La persona que comunica pues en un canal u otro, pues quizás tenga que ser un poco más de un tipo o de otro tipo, ¿no? Te lo voy a llevar un poco a algo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues el fútbol, ¿no? Para nosotros es una categoría importante, el año que viene hay un mundial, como marca estamos obligados a destacar, nos pegamos contra lo mejor de lo mejor, o sea, nosotros somos un Athletic Club de Bilbao que se pega contra el Real Madrid, ¿no? Claro. Y bueno, pues tenemos que tirar un poco de nuestra garra, ¿no? De lo que podemos hacer y donde creemos que podemos ser mejores. Entonces, claro, esas decisiones que vas tomando ahora, ¿no? Pues intuyo que basado en datos vas comprendiendo cómo van reaccionando. Has dicho también, ¿no?, que la parte de los formatos no son del todo... o sea, es una afirmación, pero no del todo cierta, porque sí que, por ejemplo... Hay, ¿no?, cosas que subimos a un canal y no subimos a otro. Eso te iba a decir, por ejemplo, pero... Sí. Claro, pero ¿tu marca genera interacción por algún motivo o simplemente tú expones y quieres inspirar y no generar demasiada interacción? Lo importante es la conversación. O sea, para mí me parece mucho más interesante la conversación que solo inspirar, ¿no? O sea, yo creo que la inspiración constante sin que haya un intercambio de información o sin buscar esa reacción, que es carita, por cierto, no cara en el sentido económico, sino que es muy a día de hoy destacar o generar una reacción, la que sea, es donde yo creo que está un poco el reto, ¿no? Claro, por ejemplo, lo de Rosalía, que el otro día en Madrid apareció de la nada, sí. Eso es un hack, no en toda regla, que la quieren multar y tal, pero claro... Tú dices, vale, yo con Forum, ¿cómo hago para generar de repente, ¿no?, diferentes acciones de activación de marca que generen conversación? Me habría encantado ser un Rosalía, ¿no sabes? O poner las zapatillas de Forum, ¿no? Por un día, ¿no? Claro. En vez de que se le hubiese salido zapato rojo, creo que llevaba, ¿no? Que se debió salir y tal. Leí ayer o antes de ayer un artículo en El País. Está todo medido. Que hablaba de que todo había salido mal. Y yo digo, ¿mal? Que ha salido todo bien. Eso estaba todo medido, ¿no? Es que la publicidad, si no incomoda, no molesta, sí, y no genera polémica, no es publicidad. Sí. Nosotros durante todo este tiempo hemos trabajado con mucha gente, ¿no? Pero había un director creativo que le decías, no, yo creo que esto parezca como muy casual. Y decía, eso va a dar mucho curro, ¿no? Como decía, esta casualidad nos va a costar muchísimo hacer que sea así, ¿no? El caso de Rosalía, la verdad es que se lo han currado muy bien. Supongo que si les multan, poco les importará, claro que sí, porque se la pueden permitir. Exacto. Pero bueno, no sé. Creo que ese tipo de acciones no está al alcance de muchos, ¿no? O sea, a mí me encantaría, hemos hecho cositas pequeñas, a pequeña escala, que en un momento dado pueden habernos resultado bien, ¿no? Pero jugar en esos campos, ostras. Claro, generar en ese caso como reacciones y demás, bueno, tienes opciones, ¿no? Es decir, sí. Si tú de repente haces algo espontáneo en el medio de una calle concurrida y vistes a todo el mundo de igual, o se quitan todos de repente los trajes y tienen debajo, ¿no?, ropa de running. Sí, pues eso es espontánero, tú lo acabas de decir, súper espontáneo. Sí, súper espontáneo, sí. Es contratar a esas 100 personas, sí. Y coordinarlas, hacer todo. Pero bueno, que no deja de ser chulo, ¿no? También como tener esa perspectiva. ¿Tú juegas mucho con esa creatividad todo el rato? Improvisamos mucho, o sea, al final nosotros somos un poco kinkis en la comunicación. Kinkis es, tenemos medios, evidentemente, o sea, decir que una empresa como Funexpo no tiene medios sería mentir, pero cuando nos comparamos con otros, no. Entonces, intentamos buscar cosas muy frescas, que sean como muy, muy auténticas, y a veces pues vamos muy sobre la marcha, es muy sobre el guión, o sea, de repente lo que surja, ¿no sabes? Entonces, en eso es lo que surja, sí que estamos notando que comparativamente con otras cuentas, hablando de redes sociales, pues conseguimos un engagement un poquito mejor.
O sea, esa autenticidad del contenido para nosotros es importante. Y defínelo, o sea que... Sí, esa autenticidad de ese contenido que estás ahora visualizando, que ha funcionado. ¿Por qué ha funcionado? Pues porque es fresco y es al momento, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nos invitan a muchísimos lanzamientos de producto, en el que van operadores como nosotros, y bueno, pues el objetivo de todo esto es a través de influencers o a través de prescriptores o a través del contenido que se pueda generar allí, pues generar una conversación y destacar. En nuestro caso, no llevamos influencers, no llevamos equipo, la mayoría de las veces no llevamos un equipo muy grande, sino pues igual viene alguien a coger algunas imágenes o a coger algunas fotos, y tenemos una cosa muy buena, y es que no tenemos que pasar un filtro. Es decir, la mayoría de las empresas tienen que ver ese contenido, alguien muy arriba lo tiene que ver y le tiene que dar el ok. Nosotros no. Nosotros, según lo hacemos, lo subimos. Eso me encanta. Y tiene su punto de guerrilla, ¿no? Guerrilla. Entonces hay veces que dices, joder, madre de Dios, pero qué malos somos, ¿no? Pero luego resulta que ese malo es que es bueno, ¿no? Me decía John Egaña, que es el presentador de los informativos de la SER, ¿no? Cuando le mandábamos una de las cuñas que habíamos hecho las últimas veces, nos decía, joder Jesús, he oído vuestra cuña y es que, joder, no sabía si era muy mala, pero de puro mala que es que es muy buena, ¿no? Entonces... pues hemos conseguido el efecto. Estábamos buscando hacer algo muy malo que pareciera bueno, ¿no? Pero ahí está esa pugna entre mantener, o sea, conseguir el nivel de atención de una persona, robarle atención, sí, pero también robarle luego memorabilidad. Es decir, si te pasas de, por ejemplo, ¿no? En ese caso de un ugly content, sí, en el que tú juegas como para que haga tanto ruido que sea memorable, ese rastro va a durar una semana, dos, como mucho, no va a durar demasiado en la memoria. Pero en esas conversaciones posteriores del bar o cuando se juntan después de correr o de hacer deporte, ahí nacen las conversaciones. ¿Tú tienes en cuenta esas comunicaciones o te imaginas esas conversaciones después de jugar al pádel y decir, el otro día pasé por forum y me pillé tal, mira, pum. O sea... De hecho, hemos tirado muchas veces de eso, ¿no? De ese que ese es el auténtico, ¿no? Literal, ¿no? Hace poco, igual o sea, hablo de ejemplos, ¿no? Hace poco estábamos en Transvulcania, ¿no? Que es una prueba de trail running así a nivel mundial, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí trabajando, generando el contenido y tal, con mucho directo, haciendo muchas cosas que nos daban una visualización y un acercamiento hacia ese target nuestro como muy fresco, ¿no? Pero realmente el momento bueno estuvo después, ¿no? Cuando se acaba todo y cuando los atletas vienen a relajarse, hay un momento y una cena y pasan cosas, ¿no? Pasan esas cosas es cuando el contenido habría sido más auténtico. La pena fue que bueno, había cierta reticencia para compartir determinado tipo de cosas y lo tuvimos que obviar, ¿no? Pero para mí habría sido la leche, ¿no? Haber podido tirar de esa cuerda, ¿no? Ay, me imagino un poco el estilo de Red Bull, ¿no? Que pilla todo el rato, sigue a los deportistas, graba cantidad ingente de contenidos y luego quizás tiene un equipo de edición para curarlos y poder crear como esa narrativa, ¿no? Porque es verdad lo que dices, o sea, en todos aparte de hecho en todas las industrias, en la industria del cine o en la del emprendimiento, siempre el lado B es donde aparece verdaderamente el negocio, las conexiones, el vínculo real, o sea... A mí hay dos palabras que últimamente me persiguen, ¿no? Una de ellas es autenticidad y la otra de ellas es coherencia. Entonces, en ese concepto de autenticidad, tal y como están planteando ahora, o como estamos planteando muchas marcas, nuestra comunicación depende mucho de terceros, ¿no? De personas que hoy están contigo, hablo un poco de los generadores de contenido, y mañana están con otro, ¿no? Entonces, esa voracidad de generar contenido con un montón de marcas diferentes, a las marcas nos viene fatal, ¿no? Entonces, buscando esa autenticidad, nosotros lo que queremos hacer es nuestro contenido propio. Tiene su dificultad, porque claro, encontrar gente que comunique bien o que transmita bien determinado tipo de valores, visualmente o verbalmente o sonoramente, o sea, es complicado, ¿no? Y luego la coherencia, ¿no? Que todo lo que tú estás transmitiendo tiene que tener una coherencia con tu discurso, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo estoy viendo ahora como muchísimas marcas dentro de nuestro sector hacen las cosas muy bien, pero mi duda es si son auténticos o si son coherentes con lo que luego transmiten, ¿no? En mi caso, la lucha va un poco por ahí, ¿no? Y me encanta que lo digas porque, bueno, de hecho, nosotros también estamos... yo creo que hay una especie de despertar en esto de... Ya una marca no puede comunicar desde un podium y hablarle al mundo desde arriba, sino estar justamente al contrario, ¿no? Si en el punto de interacción del mercado es zapatillas, función, permitirme correr más cómodo y dentro de eso siento que mejoro mi cuerpo,
sea, ya estoy, ¿no? Me estoy transformando como persona porque me cuido, voy a vivir más, tal. Ahí está el impacto, ¿no? Y ahí está el eje de la coherencia de la comunicación, de estar ahí y no fuera, ¿no? Sino ahí, justo en ese instante. Sí, bueno, a ver, una de las cosas que nosotros buscamos, uno de nuestros valores que está es un poco inspirar a que la gente se mueva, ¿no? A que la gente haga deporte, a toda la gente. Se mueva, me gusta el concepto, se mueva. Se mueva, ¿no? O sea, al final, antes buscábamos ese concepto más de autenticidad deportiva y ahora lo que estamos buscando es esa democratización del deporte, que el deporte para cada persona es diferente. O sea, para una persona de 80 años el deporte es de una manera y para una persona de 20 pues es de otra, ¿no? Nosotros buscamos un poco esa democratización, que cada uno encuentre su hueco dentro del deporte y lo que buscamos es inspirarle para que lo practique y luego, pues evidentemente, venderle el material para que lo practique en las mejores condiciones. Pero también buscamos inspirar para que la gente tenga una conciencia un poquito verde a la hora de moverse, a la hora de practicar ese deporte, ¿no? O sea, estamos como hay... Pero sin pasarse, ¿no? Porque tú tampoco, quiero decir, ahí como marca dices, no, espera, yo tampoco soy aquí un gobierno o Europa diciendo tienes que, sino, o sea, ahí en el momento de la comunicación es como ir haciéndolo sin que se note, ¿no? O sea, que sugerir, divulgando, sugiriendo. Inspirar, o sea, el concepto de inspiración es, o sea, cuando tú inspiras a alguien a que haga lo que haces tú y te sigue haciéndolo como lo quiere hacer, ya es lo suficientemente pero bueno, importante, vía ejemplo, ¿no? O sea, vía decir, ejemplo, si tú lo haces, ejemplificas de forma ejemplar, el otro va a replicarlo. Eso es. Bueno, en Bilbao tenemos un club de running en la tienda de Moyúa, que la verdad es que desde que lo lanzamos, ¿no? Hoy, antes tenía una conversación antes de venir aquí con vosotros, hablábamos, ¿no? De cuando nosotros empezamos en el mundo del running, a hacer el club de running, igual hace 4 años o así, había muy pocos, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo, todas las empresas tienen club de running, hasta Oiso tiene un club de running, ¿no? Cualquiera tiene un club de running y claro, la lucha es intentar hacerlo un poco diferente, buscar otros valores como más auténticos a la hora de la práctica, ¿no? Entonces, bueno, lo que en un momento era tu diferenciación, a día de hoy no. Y bueno, pues tenemos que estar constantemente buscando inspirar de otra manera o desde otros deportes o desde otras posiciones. Pero volvemos a la idea de, ¿no? Si tú acompañas en el movimiento, es decir, tú acompañas en el movimiento y luego hay la palabra consigna democratización del deporte. Claro, que es un fenómeno social de consumo que está viniendo a raíz de que tenemos más tiempo, cada vez más tiempo, y que la gente no lo nota, pero cada día tenemos más tiempo y se va a ir conquistando más tiempo gracias a, ¿no?, estas grandes maravillas tecnológicas. Entonces, podemos competir en más segmentos de deportes porque se ha también, ¿no?, expandido el mercado de los deportes, de la competición, incluso del ocio. Entonces, claro, las personas tenemos más capacidades de hacer más cosas que antes ni soñábamos. Entonces, claro, tú le acompañas con una equipación, luego con otra, luego con otra. Claro, pero cada rol, esa persona se tiene que ubicar en un rol para, ¿no?, adaptarse a cada... No es lo mismo hacer un trial que hacer, ¿no?, que yo qué sé, pues un maratón largo o media maratón, etc. Sí, bueno, nosotros buscamos un poco desde la inspiración, y en esa democratización del deporte implica que tu nivel de comunicación se tiene que adaptar a tu público, ¿no? Cuando hablamos de material, por ejemplo, que lo acabas de sacar, nuestra forma de comunicar es, ni queremos hablar como los más expertos del mundo porque vamos a asustar a la gente y van a decir dónde van estos. Total. Ni queremos hablar bajo el más absoluto desconocimiento que puede dar la sensación de que no tengas ese conocimiento, ¿no? Intentamos quedarnos como en el medio, buscando a esa mayoría de deportistas que al final necesitan de un pequeño consejo, porque como acabas de decir, o sea, informarse hoy es facilísimo, o sea, la mayoría de los clientes vienen más informados que el propio vendedor a ello, ¿no? Cuando van a tu web tienen más información que la que puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces buscamos un poco ese punto medio, como estamos todos en la misma guerra, o sea, al final pues no vamos a entrar a hablar de cómo posicionar tu negocio, etcétera, etcétera, pero sí como intentar de alguna forma que desde la experiencia, desde la inspiración, desde el convencimiento o desde la autoridad deporte, pues busques que esa persona vaya renovando su equipación o vaya adaptando su equipación a esa práctica deportiva, ¿no? Porque si me preguntas a mí, no es lo mismo correr que hacer CrossFit, que hacer una Jairos, que ir a la montaña, ¿no? Claro. Cuando igual le preguntas a un deportista más democratizado, tiene unas zapatillas para ir al monte, para correr, para andar, incluso para salir a la calle, ¿no? Ese fenómeno de información que por un lado satura, pero por otro lado sí que es cierto que eleva el conocimiento y genera esos efectos también en Google de autodiagnóstico, ¿no? Que cuando vamos al médico le queremos explicar al médico lo que tenemos y
esa sobreinformación es guay porque, claro, desde el punto de vista tuyo, tú dices, ¿no? Nuestro autoritas es muy potente, es muy amplio también, entonces, claro, podemos impactarle. Entonces, claro, ahí sí hay que empezar a medir más la dimensión del mensaje, de no pasarte de vuelta, y por eso también creo que la estrategia que estás tomando ahora es interesante, ¿no? Porque dices, espera, la gente ya viene informada, vamos a darle igual más algo experiencial o crear vínculos. Sí, pruébalo, intentar dar a que la gente pruebe el producto, que de alguna forma se autoconvenza, o si tiene dudas, pues que lo pregunte, pero que lo pregunte a alguien que ya lo ha probado, ¿no? Entonces, es un poco ese asesoramiento desde la experiencia. Y ahí, claro, luego hablábamos del board y esa visión. Al menos, calculado, ¿no? Estos años de existencia, habías pasado al menos 6 planes estratégicos seguro. Sí, bueno, sí, échale, pues 6 cada 4 años, sí. Y la cuestión es que, exacto, que esos planes estratégicos cuando se hacen son un tipo de contexto, ¿no? Es una especie de bola mágica que queremos tirar hacia adelante, que lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, se intenta. A veces se acierta, ¿no? Y se va como sintonizando y ordenando. Eso en la capa de decisiones estratégicas de la dirección de la compañía. Sí. Normalmente, y no sé si yo soy algo crítico en esto, porque crítico en el buen sentido, constructivo, porque sí que es cierto que en el board la comunicación siempre estaba como por debajo, ¿no? Una especie de fenómeno del mercado, ¿no? De que la publicidad, la comunicación, como que no era algo que estaba al mismo orden de magnitud estratégica. Quizás ahora sí. No sé si estás viendo tú una sensación de que tu rol ahora no se parece en nada hace 15 años. No se parece en nada, y sobre todo porque, para mí, además es que son temas, me gusta que estemos hablando de esto porque son temas que tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? En Forum Sport, ¿no? La comunicación ha variado tanto que tiene una función fundamental dentro de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? No sirve de nada tener una planificación estratégica, unos objetivos o lo que sea, si tu fuerza de trabajadores no los conoce. Entonces la comunicación ha cogido muchísima fuerza y es como el vehículo para poder dar poco visibilidad a todo ese plan, a toda esa estrategia que se ha decidido por una serie de personas dentro de cualquier compañía, ¿no? Para mí en este momento es la clave, ¿no? Y de hecho es la gran pregunta, ¿no? Cuando tú preguntas a una empresa qué tipo de cultura tienes, o a alguien que trabaja en una empresa qué tipo de cultura tienes, la mayoría de la gente no sabe contestarte. Es que es muy difícil esto, Jesús. Por ejemplo, nosotros llegamos, ayer lo hablaba con mi madre también, y siempre reflexiono con ella mucho. Sí, qué bueno. Ahora hablando de, no, mamá, es que logré llegar a la palabra eje, que es el impacto. Entonces, a partir de impacto es todo poliédrico y coherente, ¿no? Es decir, y es verdad, miré hacia atrás y hice backtesting de los 15 años de actividad de MediaTek, por ejemplo, y nos dimos cuenta de eso, que nos motivaba, que nos hace felices, que podemos permear en la gente y demás. Y estaba pensando, según hablabas, claro, tenéis muchas tiendas, por ejemplo. Entonces, claro, si tú no haces esa comunicación a la inversa y que el que atiende a esa persona sobreinformada, que sepa, que no le tiene que le tiene que escuchar, que espere, que le dé tiempo, luego que administre bien para llegar a hacer todas las entregas del resto de productos, porque claro, ahí también hay productividad. Entonces, la comunicación es clave, ¿no? En la UX. Sí. Es, para mí, ahora, por ejemplo, llega una época muy importante para nosotros, nos la jugamos. O sea, al final, nuestro volumen de ventas más importantes está en el Q4, o sea, al final, ahora, noviembre, diciembre y enero, con lo que viene el Black Friday, la Navidad y las rebajas, pues es una parte muy importante de nuestro negocio. Al final es un momento del año en el cual esa comunicación, tanto a nivel interno como a nivel externo, tiene que estar maximizada. Y ese esfuerzo extra de poder transmitir a cualquier persona de la fuerza de ventas que está en la tienda, o cualquier mando intermedio, o cualquier persona, o al propio departamento de marketing o de comunicación, el cual es la dirección que vas a tomar y por qué hacemos las cosas, es clave. O sea, para mí, vamos. A mí me encantaría que hagas un vídeo de 1 minuto y que le llegue a todo, ¿sabes? Que tú, mira, hoy viene Black Friday, te va a pasar esto, escucha este minuto, nuestra idea es esta, Es decir, como todo el rato estoy como dándole vueltas a... Antes era como ese lugar de piramidal en el que, ¿no? Y ahora tampoco es horizontal del todo, estamos aprendiendo, ¿no? Las organizaciones como a tener ese tipo de comunicación interna. Pero... qué brutal es, como yo que sé, antes de entrar a un partido de fútbol o de tenis, que ¿no? tu coach o tu persona que te acompaña todo el día, que entrena contigo, que sabe cuando estás jodido y tal, que te diga, bueno, vamos a empezar ahora una semana durísima, pero cuento contigo. Y simplemente un mensaje que no sea rollo de hola, ciudadanía, desde aquí. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo.
O sea, al final la motivación de las personas es lo que hace diferentes a los negocios, ¿no? No me acuerdo ahora, me acabo de quedar en blanco, pero ¿cómo se llama el dueño de Virgin, el fundador de Virgin? Branson, Richard Branson. Richard Branson. Pues Richard Branson dice que su política de fidelización, que no tiene, su empresa no tiene política de fidelización. Lo único que tiene es que cuida muy bien a sus empleados y que está seguro que, como están tan contentos, van a cuidar mucho mejor a sus clientes, ¿no? Esto no es exactamente eso, ¿no? Pero si tú tienes a la gente informada de cuál es tu objetivo, de cuál es tu meta, de qué pasos vas a seguir y todo eso, a la gente le vas a tener muchísimo más preparada y muchísimo más dispuesta para lo que venga. O sea, estamos metiendo palabras que hemos dicho: auténtico, coherencia, motivado. O sea, ya vamos hilando tres. Sí, total. Aquí va a salir algo. Fíjate, mira, otra. Me fui a Hof, me compré unas zapatillas un día. Al cabo de un mes se rompe un hilito. Sí. Fui a comprar unas otras que me habían gustado y cuando le comento, justo, oye, una pregunta. Le hice una pregunta súper inocente. Sí. Me dice, no, tranquilo, que te las cambiamos. O le vamos a reparar y si no tiene reparación o lo que sea, te las cambiamos. Total, me las cambió. Y luego hicimos un post en LinkedIn mencionando al CEO y tal, a Marchena, y bueno, tuvo un aluvión, ¿no?, de impacto brutal porque, claro, nadie pone el foco ahí. O sea, en que la persona que está en la tienda no te está resolviendo un problema. No eres un cliente, eres Elvio y ella es Leire. Es el punto de contacto más importante que tiene la marca, en nuestro caso, no el retail. O sea, ya puedes decir coherencia, ya puedes decir todo lo que quieras, que eres el mejor, que tal y cual. Si cuando vas a la tienda o vas a la web, tu experiencia de compra no es positiva, yo acabo de todo hablar se de cae. Hof. Sí. Y de hecho, y el upgrade en ese caso fue comprarle unas cremas como para limpiarlas y tal, que de hecho me ha profesionalizado en mi mood de sneaker un poco más, que yo, ¿no?, me ha hecho evolucionar de forma natural por comprarles algo más, ¿no? Es decir, joder, han sido muy generosos y tal. En ese orden de magnitud, ¿tú escuchas esas historias también? Sí, o sea, de hecho, o sea, nosotros, todo lo que tiene que ver con la atención al cliente o la relación con las tiendas llega muy rápido y llega muy arriba. Muy bueno. Llega muy arriba. O sea, en nuestro caso, nosotros tenemos un director general que es muy curioso y que al final siempre es el que te llama un domingo o te llama un domingo y te dice, oye, ¿has visto el mensaje que tenemos en redes sociales? Digo, perdona, Diego. O sea, no sé, estaba otra cosa. Me cae bien. Y te quedas tú como diciendo, joder, lo he visto y tal, ¿no? Entonces, pues tenemos esa inquietud desde arriba, ¿no? Lo mismo que cuando pues llega un periodo importante o cuando hay alguna queja, o sea, hay una inquietud para poder leer las opiniones que pueda haber de Google en las tiendas, hay una presión. Otra cosa es que puedas hacer algo o no para que eso se cambie a corto o medio plazo, pero sí que llegan esos comentarios y mueven cosas, mueven muchas cosas. Me encanta que me lo cuentes también, porque me empatizo más con la marca ahora. El día que voy a comprar. No lo quiero decir aquí porque luego después dilo. No lo voy a decir aquí porque igual, pero te voy a decir cómo, si alguna vez tienes un problema con nosotros, cómo lo tienes que hacer para que el para escalarlo. A ver, te lo van a solucionar seguro, pero si se diera el remoto caso de que no tuviera solución, pues te diría cómo hacerlo. Me encanta. Pero me gusta, o sea, como eso, ¿no? No es una organización, o sea, es una organización esférica, ¿no? Como que de algún modo has dicho que esta persona está orbitando todo el rato y de repente un domingo detecta algo y lo comunicáis, o sea, permea, es porosa, ¿no? De algún modo. Sí, es porosa y la comunicación es muy fluida. O sea, al final la relación de todas las personas que hay en Forum es muy horizontal, independientemente de que haya una jerarquía o que haya una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso se agradece, ¿no? El que tengamos, que la gente sea muy accesible en todos los sentidos, está muy bien porque haces que las cosas lleguen muy rápido y además que tengan trascendencia, ¿no? Entonces sí, yo creo que somos bastante permeables o porosos a eso, aunque bueno, está mal que diga permeable cuando vendemos impermeables, ¿no? O sea, la gracia fácil. Claro, en esta estructura que tenemos, ¿no?, que estamos analizando, por ejemplo, en esas comunicaciones internas también te preocupas por esa persona que va a vender, de que coja más un mood también, no solo un discurso, sino que, ¿no?, que se afilia a esa... ¿Cómo graficarlo? Pero yo cuando entro en una tienda noto cuando alguien está conectado, o sea, le mola su trabajo y cuando no, ¿no? Y segrego, ¿no? Si alguien me viene a hablar y veo que me viene con un discurso, no conecto y sigo con mi AirPod eligiendo. Pero si viene alguien y me dice, oye, lo que acabas de ver, esto es ropa técnica que puede que... Y me da if, ¿no? Me da como consideraciones, no me dice para qué.
Hombre, a ver, eso forma parte un poco de nuestro discurso, ¿no? Luego también a veces es lo realmente difícil es la coherencia de poder conseguirlo, ¿no? O sea, en Forum sí que hacemos, o sea, porque la gente que trabaja en nuestras tiendas sepa de lo que está tratando, ¿no? Yo siempre suelo poner un ejemplo, ¿no? Igual hablo de otros, lo mismo le da vender chorizos que vender ordenadores, ¿no? Es una pena. A mí me encanta lo que hago, mi pasión es el deporte. Si ves mis redes vas a ver que todo es deporte y al fin y al cabo eso se acaba transmitiendo, ¿no? De hecho, una de las máximas que tenemos, por lo menos en la era de comunicación y también en otras áreas, es que en la medida de lo posible, siempre que patrocinamos o participamos en algo, lo tenemos que vivir en primera persona. Y ese vivir en primera persona te da esa experiencia y te da ese que te vean, ¿no? O sea, no es lo mismo, no puede pasar en todas partes. Nosotros tenemos tiendas en toda España y vendemos en un montón de sitios, pero por lo menos en los sitios en los que te puedan ver, si por un lado estás hablando o estás prescribiendo una zapatilla, que luego esa persona que ha prescrito la zapatilla o que ha hablado sobre ella, la vean en una tienda vendiendo o en un momento dado, en un evento participando, pues al final hace que la marca sea infinitamente más creíble. Ya me gustaría estar en todas partes, ¿no? O que la gente o que los equipos pudieran estar en todas partes. Estaba pensando en una maratón que Adidas le hizo como una contrapublicidad a Nike, poniendo en todos los letreros, según donde iban corriendo. Eso fue al revés. O fue al revés. Perdona que te corrija, pero fue al revés. El patrocinador era Adidas y es que es muy de Nike ese tipo de... Perdón, eso es al revés. Este tipo de macarradas es muy de Nike. Pero cuenta la macarrada, pues me ha encantado. Mira, esa macarrada, bueno, al final tú eres el patrocinador, inviertes un montón de publicidad para poder ser el patrocinador, estás en intentas prever todos los puntos de contacto que pueda haber, pero claro, si hay alguien que está pensando en cuál es el punto de contacto que te has dejado para impactar, aquí concretamente creo que pilló unos exteriores de locos que de alguna forma cuando en el sitio en el que más visibilidad tenían, lo que se veía más era Nike, ¿no? Pero hay otros ejemplos, ¿no? Más cercanos en España, ¿no? En la Mapoma, la Maratón Madrid, la Maratón que se celebra en Madrid, patrocinador de Adidas, se celebraba todo en la feria de muestras, se recogían los dorsales en la feria del corredor, mogollón de gente y tal, y a nadie no se le ocurre otra cosa que ir con un autobús de 2 pisos y se para delante de la rotonda que había en el exterior de la feria, ¿no? Hombre, pues en principio nadie le puede decir que no se pare ahí, pero lo primero que veías cuando llegabas a la feria era un autobús de 2 pisos de Nike que te decía prueba las zapatillas si quieres antes de entrar a recoger tu dorsal. Es muy bueno, pero bueno, no sé, o sea, al final... Son posturas también de, ¿no? Sí. Quizás lo que decíamos hace un rato, que era como una publicidad genera polémica, ¿no? De algún modo impactas llamando la atención. Cuando robas esa atención también tienes que tener una buena excusa, porque si robas la atención para algo que te genera un bluff, la marca puede caer, ¿no? De algún modo. Puede caer, pero luego también existe otro tipo de marcas que ven bien que en su publicidad aparezcan otras marcas, no en la publicidad puramente dicho, ¿no? Pero por ejemplo en sus redes sociales, ¿no? Cuando tú estás dando visibilidad a un atleta de los que tienes patrocinado, etcétera, etcétera, y aparecen otros atletas, hay marcas que los eliminan, que no los dejan ver, pero sin embargo, digo el ejemplo, Salomón, por ejemplo, es una marca que considera el espíritu competitivo como un valor de marca y para ellos esa competición también puede estar presente en sus comunicaciones, ¿no? Entonces, poner en valor también al otro a veces te hace más grande, ¿no? Si dices, mira, yo pues he ganado, pero he ganado a este o este me ha ganado, pero es que este es muy bueno, ¿no? Entonces, sí, porque como bien dices tú, o sea, son estados, ¿no? Un día gana uno, otro día el otro pero es inteligente que coparticipar en eso para estar en un mundo más amplio, ¿no? Imaginariamente, es decir, quien te recuerda es, bueno, ganó tal con Salomón, pero ya ¿no? Como que cuando llegue el otro, tú eres parte también de esa otra comunidad, de algún modo más tangencial, no tan participativo, pero vas llegando. Sí, además ahora yo creo que es un momento en el que, o sea, somos una sociedad marquista, pero así como antes no había tantas marcas y la gente tendía a ser de una, ahora pues es más difícil buscar esa identificación con uno solo, ¿no? O sea, hay muchísimas más opciones, muchísimos más discursos que son atractivos y al final dices, ¿cuál me compro, no? O sea, dices, joder, no sé, pues hay muy poca gente que ya sea solo de una marca y que al final va cogiendo lo que ve bueno de cada una de ellas y haciéndolo un poco suyo, ¿no? Entonces, pasa? En tu caso el Forum es justamente, su nombre es autoconclusivo también, ¿no? Es un forum, es un espacio donde cabe todo y eso es interesante porque es multidimensional, ¿no? Sí, mucho ahí. Sí, de hecho, muchas veces cuando tú estás participando en algún evento o cuando te llaman o te invitan para alguna historia, te suelen preguntar, ¿no? Oye, ¿te importaría si van los de no sé qué? Y no, todo lo contrario. O sea, si al final el foro en el que nosotros estamos metidos y en el que nosotros participamos,
Cuanta más gente participe y mayor conocimiento tenga, al final, si se acaba compartiendo, es un foro. Si no se acaba compartiendo, es otra historia. ¿Habéis creado una conference o algún espacio tipo summit de esto? No. Bueno, es una idea que en algún momento dado nos ha podido rondar la cabeza, lo que pasa que al final... Sí, sería guay, ¿eh? Sí, sería guay. Sí que tenemos foros donde hablamos pues gente del mundo de la comunicación de diferentes marcas, y sí que solemos hablar abiertamente y solemos compartir información y solemos, pues eso, hacernos nuestras propias confesiones. Algo hablaba con mi madrina que bueno, ya tuvo récord, TC con maratón de largo, ¿sí?, y tal, y durante muchos años. Sí. Y aparte en los años 80, 90, que era, ¿no?, como muy correcto, difícil ser mujer y tal, sí, traccionando toda una categoría. Y hablamos, ella siempre, debato mucho con ella sobre la mente campeona, ¿no? Y ella me dice, entre Djokovic y Alcaraz y tal, ¿cuál es campeón? Bueno, Nadal, ¿no? Siempre llegamos a la misma conclusión, que la mente campeona la representa, por ejemplo, Nadal en la categoría de tenis. Y hablando un poco de Forum y de esto, de crear como espacios y tal, o sea, ¿no crees que ahí tenéis mucho para lo que viene ahora, ¿no? Ese espacio más de lo que decías tú, ¿no? De reflexión, de debates o de diálogos, eso ¿lo tienes tú como proyectado de algún modo? ¿O cómo crees que interactúan esas mentes? Porque al final son deportistas que generan tracción en todos los públicos de las categorías que tienes en Forum, ¿no? Yo creo que eso sería, o sea, lo voy a llamar herramienta, ¿vale? Es una herramienta muy útil desde el punto de vista del poner muchísima opinión, muchísima información o muchísimo conocimiento en un solo sitio, ¿no? Lo tendría que dar una vuelta. La verdad es que me acabas de dejar así como un poco dándole... Me encanta. Pues, bueno, he sido un poco retador, pero no a conciencia, simplemente porque de repente digo, wow, aquí tienes tanto por hacer que pues digo, te veo tan activo. Y, no, bueno, ahí... O sea, pero claro, en los próximos 20 años de Forum, no sé, algo irás pensando, ¿no? Hoy, 20 años, a mí yo creo que... A ver, ojalá los próximos 20 años de Forum sean geniales. Yo me conformo con... Espera que cuente. 10. Con 10 y tal. Si pueden ser menos, mejor, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que me encanta lo que hago, pero la verdad es que me gusta más disfrutar del tiempo libre haciendo deporte, ¿no? Entonces... Y por eso eres bueno haciendo lo que haces en Forum. No sé si soy bueno o malo, ¿no? Pero vamos, que cuando te gusta tanto lo que haces, dices, necesito más tiempo para esto, ¿no? Estoy muy a gusto en mi trabajo, me encantaría poder estar más 20 años, pero no. O sea, yo creo que en 10, así... ¿Y estos próximos 10, qué ves? Joder, la verdad es que estoy súper desconcertado. O sea, no me importa decirlo porque claro, el otro día nosotros llevamos ya pues varios años trabajando con la IA y tal, apoyándonos mucho en la IA para hacer muchísimas cosas, ¿no? Y es que no sé cómo trasladarlo. Es que es tan bestia el cambio que vivimos cada año, cada mes, cada semana, que es como un poco de locos, ¿no? O sea, hemos pasado hace 2 años de prácticamente que la mayoría de la gente, o sea, había mucha gente que estábamos al día de este tipo de cosas, ¿no? Pero la mayoría de la gente no. Y ahora se está democratizando tanto ese uso que al final no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Ahí se podría utilizar... Quizás, ¿no? Porque si actualmente hay influencers... Me estoy tratando de inspirar mirando el trípode ese, pero no me sale nada. Pero me encanta que surja ese punto exploratorio, ¿no? Yo creo que es muy interesante desde muchos puntos de vista. Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, tú hablábamos, o sea, si la democratización del deporte, el cambio del fenómeno social y ahora el cambio también de que cada deportista es microinfluencer de algún modo o intenta hacerlo con sus cuadrillas, sus grupos de amigos y demás, y si encima tiene herramientas de ella para poder potenciarlo, ¿sí? Potenciarlo, o sea, tú ahí te vas a apalancar con toda esa gente y en vez de tirar de 4 mentes campeonas, como decía antes, y tal, pues igual tiras de 1000 mentes pequeñitas que están ahí como luchando por sí mismas y generando microinfluencia. Sí, al final, yo creo que toda la IA nos va a ayudar va a ayudar muchísimo a la gente a poder salir a poder salir un poco de su burbuja, ¿no? El otro día hablábamos que yo lo considero como una herramienta que te ayuda, no como algo que te sustituya. Total. Entonces, lo que pasa es que hay gente que va a tender a que le sustituya.
¿sabes? Y sí que es cierto que si no tienes esa inquietud, yo por ejemplo la uso para inspirarme, ¿no? Y de hecho cuando hago alguna cosa siempre pongo, ¿no? La inspiración, la motivación, la inquietud es mía, pues y el desarrollo no del todo, ¿no? Porque te has ayudado en ello, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Con el tema de cómo va a influir la IA en el mundo del deporte y en el mundo del branding es una auténtica barbaridad. Sí que creo que no vamos a saber distinguir muchas veces entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y ese concepto de autenticidad va a cobrar muchísima importancia. De hecho, creo que en un mundo en el que todo puede ser como de mentira, el que consiga que su discurso suene auténtico es el que se puede llevar un poco el gato al agua, ¿no? Y a mí me dan ganas de caminar un poco de una forma muy bestia hacia esa autenticidad, pero claro, vas contra la marea, ¿no? Porque la marea es la masa enfurecida, por alguna forma quiere otra cosa, ¿no? O parece que quiere otra cosa. En realidad igual, sí, a priori si hacemos como un análisis así como rápido del comportamiento, si todo el mundo adopta una herramienta de efecto wow, sí, claramente va a haber un resultado gigante de mucho ruido, ¿no? Porque todo el mundo va a estar ahí como queriendo tal, pero si mueves esa nube, en realidad sí vas a empezar a descubrir mucho más talento también. Es decir, se eleva la cantidad de gente talentosa por metro cuadrado que vas a poder como capturar y alistarla en esa autenticidad que mencionas. Sí, puede ser. Voy a traer otro ejemplo, ¿no? Tengo un buen amigo que la verdad es que me inspira en muchas cosas de las que hace, ¿no? Creo que es un modelo a seguir para muchas cosas, para otras no. Y montó un negocio montó una especie como de local para vender ropa de segunda mano, ¿no? Entonces mi sugerencia venía un poco de la mano de decir, joder, ostras, esto está súper bien, además la ropa que tienes es súper chula, traía ropa de segunda mano de Estados Unidos, cosas como muy, muy concretas, ¿no? Una ropa muy, muy guay. Y le digo, joder, pues esto, tío, montas aquí un e-commerce y tal y cual, y entonces él me mira como diciéndome, estás loco, si yo no quiero eso. Claro, ¿por qué? Yo lo que quiero es tener esto, que venga el que quiera, que no lo compra, lo tenía lleno, ¿eh? La gente iba. Pero iba precisamente por eso, porque lo hacía de otra manera completamente diferente. Entonces, sí, esa autenticidad rompe la dinámica. Rompe la dinámica. No sé hasta dónde le podrá llevar, pero bueno, de momento le lleva a un buen sitio. O sea, es como destaco, sin redes, o sea, sin unas redes, no sin redes sociales, sino con unas redes sociales muy pequeñitas, con un discurso que se transmite como antaño. Redes social física. Redes social física de viva voz, o sea, como se hacía antes en la Edad Media o incluso antes. Total. Y ese boca a boca, siempre y cuando no sea un teléfono estropeado de esos de los que te decían una cosa y acababan de otra, normalmente se suele amplificar. Está guay, porque el boca a boca amplifica, tanto la verdad como la mentira. Entonces consigue sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, el tema es que hablen de ti. La IA lo que va a hacer es que todos los discursos sean muy parecidos, muy iguales, y ese concepto de autenticidad va a ser cada vez más difícil buscarlo, porque la IA te aleja y tú tienes que ser el que se acerque. Sí, pero ahí añado una consideración, que sí que es cierto que en un modelo donde tienes billones de parametrías como para explorar, cuando la creatividad se sumerja del todo, los verdaderos creativos, y la capacidad crítica creativa de potencia entre en todo este mundo de IA, que todavía irá llegando, veremos cosas increíblemente mucho más desarrolladas que ni siquiera podemos hoy prever, ¿no? Y eso se ha estado viendo en el mundo pictórico en los últimos siglos, a los saltos que hay con el arte digital, que dices, wow, ¿no? Empieza por un lado de noise digital y termina por unos objetos tridimensionales espectaculares que luego se pueden imprimir en 3D o no. O sea, es decir, que en realidad cambia el workflow, o el workflow es el mismo, cambia la dinámica de lo que se trabaja, ¿no? Pero que la creatividad está en el centro, al menos para destacar, ¿no? O sea, sí, la creatividad normalmente está... O sea, yo creo que la creatividad siempre tiene que estar en el centro, ¿no? Pero claro, ¿cómo llegas a esa creatividad? Si es tu creatividad o si es tu desarrollo, en este momento quiero decir que mi opinión es que es como más válida. Si al final, para llegar a esa creatividad... creando fricción. Nutres de demasiadas herramientas... y de alguna forma deslavas ese efecto creativo, eso es donde tengo mis dudas. Yo tengo muchas contradicciones, ¿no? O sea, al final, para unas cosas pienso de una manera, para otras pienso de otra y tal, y soy un poco humano, ¿no? Al final siempre miras, ¿no? Para lo que te venga mejor, ¿no? Lo que pasa que a veces lo que te venga mejor no es lo más adecuado.
No sé cómo decirte. Sí, pero es lo mismo que acabas de describir, ¿no? O sea, entre elegir una estrategia camello de soy diferente, totalmente fuera de las olas, no entro en ninguna serie, estoy aquí, me compráis y yo soy especial, punto. Y con esta lógica. Y te trato de esta manera. Fin. Y si tú buscas esto, pues ven aquí. Ya está. Sí. En cambio, en la otra es entrar todo el rato en series, estar obsesionado con todas las olas todo el rato. Y que no está mal ni bien, pero sí que es cierto que esta tecnología permite ir con menos estrés, más creatividad, ¿no? Como, o sea, menos agobiado a entrar a todas esas variantes de flujo continuo casi. Sí, pero la duda es qué coste va a tener todo eso, ¿no? Si va a ser una herramienta que va a estar al alcance de muy pocos. Muy buena, eso sí es interesante. O si de repente va a ser algo que se democratice, ¿no? Si al final toda esta evolución de la IA nos lleva a que la podamos utilizar todos de una forma más o menos igual, yo creo que puede ser algo positivo. Pero si eso se queda patrimonio de unos pocos, al final esa ventaja competitiva va a ser tan bestia para algunos y tan injusta para otros, que al final va a ser competitiva. A mí, mi visión de la IA, y estoy aclarándome a medida que avanzamos, tiene que ser democrática. Pero ¿no estás de acuerdo que a nivel comportamiento, por ejemplo, un iPhone de la última generación se usa muy poco porcentaje desde el punto de vista creativo y mucho del funcional rápido y operativo? Pero porque al final la gente compra el iPhone más porque es un artículo que te proporciona un estatus o alguna historia que realmente para utilizarlo como una herramienta de trabajo. Eso autoexplica lo que acabas de decir, ¿no? Que al final se va a segregar quien tenga interés de ir hacia lo creativo y producir y consumir. Pero te lo llevo a nuestro negocio, ¿no? Es decir, cuando tú te compras una chaqueta de Gore-Tex de, no sé, de North Face o de Ternua o de Arc'teryx o Patagonia, y es una chaqueta de Gore tal cual que cuesta una pasta, realmente está diseñada para sobrevivir a 6.000 metros de altura en una cara norte, ¿no? Y la mayoría de la gente que la llevamos para pasear por Arrigunaga un día de lluvia, ¿no? Pero lo guapo de todo eso es ver la cara de la gente, ¿no? Muy bueno, es lo que nosotros tratamos de transmitir, ¿no? Que es que tanto si estás a 6.000 metros de altura en una cara norte como si estás paseando por Arrigunaga, tu cara tiene que ser la de que ese producto te está satisfaciendo y te está teletransportando a ese sitio. A esos 8.000. A mí me hace mucha gracia cuando voy por ahí y todo y ves a la gente, ¿no? Que llevamos esos productos y tal, y la satisfacción que nos produce, ¿no? Pues esas pequeñas cosas, ¿no? O sea, no somos niños al final haciendo esas emulaciones o proyecciones de voy vestido como un deportista. A mí me pasaba mucho, cuando me ponía el mono, yo qué sé, para taekwondo, para no sé qué. O sea, yo quería ir uniformado. Y luego me ponía el uniforme y iba al sitio, me miraba y decía, uy, soy parte de eso. Y a veces no quería llamar mucha atención, otras sí. Y siempre he pensado mucho en eso, ¿no? Y me parece que ahí hay mucha parte de dimensión psicológica también de lo que acabas de definir muy bien, que es, me pongo esto y estoy, ¿no? O me pongo el de Patagonia y soy un inversor, un chaleco de Patagonia y soy un inversor, ¿no? Series X. Mira, te pongo un ejemplo, perdona que te traiga otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos otra marca que además de Forum Sport es Doers Sneakers, que nos dedicamos a vender sneakers, ¿no? Calzado de moda deportiva, y cuando creamos esta marca está súper bien, bueno, creo que está muy bien parida, entre comillas, porque hicimos contraste con el target al que se dirigía. El target decidió cuál de las propuestas de marca era la válida, el target decidió cuál era la música que se iba a escuchar en los establecimientos, el target decidió cómo iba a ser el acabado de esos establecimientos y un poco cuáles iban a ser nuestros valores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando creamos un poco el target y lo cuantificamos, al final nos dirigíamos a una población de 18 a 25 años, ¿no? Pues que, bueno, al final es gente que estaba en un momento pues estudiando, gente jóvenes universitarias, que estaban estudiando, ¿no? Que decías, bueno, esto es la masa, es esta, ¿no? Y es claro, pero a tan pocos no nos podemos dirigir, ¿no? Porque tampoco era tanta gente, ¿no? Y salió el concepto de aspiración, que es que cuánta gente sin tener 18 años, es decir, que tiene 12, 13, 14, 15, 16, aspira a ser como ese 18 años, como esa hermana mayor que va a la universidad y que va vestido de determinada manera. Y dijimos, joder, pues aquí hay mucha gente, ¿no? Pero la súper buena noticia es que de 25 hacia arriba, este síndrome de Peter Pan que tenemos muchos, hace que el público se salga hasta los 50, hasta los 60 años, ¿no? Y cuando veíamos aquello decíamos, pues esto es de locos, yo no puedo comunicar de 12 a 60, no sé, por decirte de alguna forma, me tengo que centrar un poco, ¿no? Y la conclusión fue, vale, vamos a comunicar de una manera que de alguna forma inspire a esa gente joven y haga y expire o inspire a esa gente mayor, ¿no? Entonces, ese punto medio,
pues ha sido como un auténtico reto que es muy difícil. Es que la ropa deportiva luego se ha incorporado al principio con tribus urbanas, pero luego ya es parte incluso del mundo del emprendimiento, o sea, telas que vienen del mundo, esta misma, o sea, esto de Reins, mezclado con una camiseta mía que me la mandó a hacer, ¿no? para mí. Sí, qué guay. Sí, ni sé. Pero la cuestión es, bueno, mundo personalización, hay todo, ¿no? Ya, otro melón para abrir. Pero la cuestión es lo que dices, ¿no? Cómo eso ya ahora es parte de todo el grueso. De hecho, hasta hay trajes con telas técnicas que ni se notan, ni te enteras. Ni se arrugan, ni... Exactamente. Y que, claro, que es todo un espectro en el que también tú podrías... O sea, que yo no considero ya que es Forum Sports, o sea, ya es Forum y... Sí. Y ¿no? Eso de la marca, o sea, el apellido Sports. Sí. ¿Habéis algún día, o sea, o lo tuvisteis algún día en el pasado, o en algún momento de reflexión, pensarlo de quitarlo o no? Mira, has abierto un melón. El nombre original era Forum, ¿no? En el año 91, en la tienda de Basauri que se abrió, era Forum, y sí que el apellidito era un poco Sport, ¿no? Pero en todo este proceso de expansión, al final teníamos el problema de cuando tú hablabas de Forum, la gente no sabía exactamente qué podía ser, ¿no? Y entonces la palabra Sport cogió un protagonismo especial para, de alguna forma, pues vincular ese Forum al mundo del deporte. Y nos volvió a pasar otra cosa, ¿no? Que decías, vale, Forum Sport, ¿qué es, no? Es un gimnasio, es una marca, es un tal, ¿no? Y al final tuvimos que meter un tercer elemento, ¿no? El que era el claim, que de alguna forma te aterrizaba, ¿no? Y bueno, hemos ido siempre caminando durante periodos de tiempo, vinculando claramente el Forum Sport, y luego ya pues ir trabajando con nuestro claim, viviendo ese momento, ¿no? En algún momento fue todo para el deporte, pero tampoco era todo lo definitorio del mundo. Cuando aterrizamos en Madrid tuvimos que cambiarlo y poner tu tienda de deporte para que la gente supiera que era una tienda de deporte. Y bueno, al final hemos acabado en uno que para mí es muy significativo, que es el deporte nos une, ¿no? Que de alguna forma, pues después de todo ese tiempo y de todo ese camino, hace lo que nosotros queremos, ¿no? Que es ese foro, que es una unión, y ese deporte que de alguna forma, pues, o sea, decimos que nuestras tiendas son un foro de deportistas que unen clientes que buscan material deportivo para poder comprar y marcas que de alguna forma buscan un partner importante, ¿no? La gente de Nike dice que somos Sport Authenticator, ¿no? Que de alguna forma somos verificadores de que su marca es una marca para deportistas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que ha habido mucho debate con eso. A día de hoy no hay duda, o sea, es Forum Sport. De hecho, yo cuando alguien me manda un correo y me habla de Forum, siempre le digo, si es interno, le digo Forum Sport, ¿no? No, sí que es cierto que en Top of Mind ya está, instaladísimo. Sí. Instaladísimo. Y de movimiento, a mí me encanta, joder, el claim ese de activamos tu movimiento o algo así, o acompañándote en tu movimiento o en el movimiento. Claro, sí que es difícil aterrizar. Igual es más para activaciones, ¿no? Que para claim general. A ver, yo creo que tuvimos algunas propuestas parecidas. Lo que pasa que, claro, cuando ves todo el discurso y cuando ves todo el discurso de marca, tiene que tener un cierto claro, sentido, ¿no? Y tiene que dar servicio a todo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy bien identificados cuáles son nuestros valores, y dentro de esos valores, pues está la parte de activación, pero también estaba un poco la parte un poco de unión, ¿no? A día de hoy, pues el mercado ha evolucionado tanto que ya no solo tienes que gustar a tus clientes, ¿no? Tienes que gustar a tus proveedores, porque los proveedores a día de hoy deciden también a quién le venden, ¿no? Porque su marca tiene una serie de valores y no está bien en todas partes, ¿no? O sea, no sé, nosotros no vendemos cualquier marca, tienes que tener unos mínimos para que entres dentro de nuestro portfolio, ¿no? De la misma manera que nosotros tenemos que ser de determinada manera para que marcas como Nike, que tenían una política que de repente pasaron de tener 3.000 o 4.000 clientes en España a solo vender a 7, pues que haga que de esos 3.000 que había, tú seas uno de esos 7, no es casualidad. Tienes que tener esos valores o esos KPIs que ellos dicen, ¿no? De tienes que tener un reach digital de tal, tienes que tener una potencia de marca tal, tienes que tener una capacidad para generar contenido y de conectar con una comunidad. Ellos de alguna forma tienen sus propios indicadores para saber si esa marca es válida, ¿no? Esto está pegando un cambio de 3 pares de narices, y a la comunicación, fíjate, estamos hablando de 3, ¿no? La interna, súper importante, la de tus clientes, vital, pero es que también hacia tus proveedores es muy importante. Claro, porque tú eres una pieza ahí estratégica, ¿no?
es un canal de distribución directo Sí. en el que están subrogando también su propia marca a un espacio que puede devaluarla o no. Entonces, Sí. claro, hay que verificar eso. Y depende de cómo evolucione todo esto, también puede ser prescindible. Por eso. Eso Sí, es. sí. Entonces tienes que hacer por no ser por ser imprescindible, por decirlo de alguna forma. Vamos terminando, pero sí que quiero abordar cosas, porque... Dime, yo aquí... y te agradezco muy... Bueno, estamos disfrutando mucho Sí, porque sí. pocas veces, ¿no?, tenemos la oportunidad de debatir casi como en un proceso hasta creativo, ¿no?, de este modo. Y hablamos de retos, tal. Uno, yo he intentado colocar ese claim, por ejemplo, ¿no?, de movimiento, y mientras lo decía, y luego lo explicas tú, ¿no?, ya, pero no puedo contestar todo. Igual sí funciona para, por ejemplo, cuando le hablemos a los Silver Economy, activamos tu movimiento, ¿no? Y ahí queda como súper claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es salud. Activamos tu movimiento, ¡pum! Ahí yo tengo ideas, 1.000.000 ahora mismo. Digo, joder, qué cantidad de cosas haría todo el rato con activar el movimiento. ¿No te pasa a ti que, o sea, quieres hacer como 20.000 campañas y no puedes? ¿Cómo haces ahora para...? O sea, pues tú vas a la OFI o estás en el momento creativo o hablas con el CEO un domingo y le barruntáis ideas para la siguiente campaña, tal. O sea, o con marketing, ¿cómo discutís toda esa parte? Bueno, a veces es muy frustrante, ¿no? A mí me pasa un poco como a ti, ¿no? Que mi cabeza me va a 1000, ¿no? De hecho, ayer estábamos haciendo un entrenamiento para una liada que nos han metido, que no sé, la verdad es que no sé cómo he dicho que sí, ¿no? Vamos a participar en una prueba Hyrox en febrero. Y cuando estaba en el momento más destruido del entrenamiento, mi cabeza estaba por otro lado, ¿no? Entonces acabo de entrenar y me dice el que no estaba entrenando, tal, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, tenía una idea. Le digo, ¿pero cómo que has tenido una idea? Si no podías estar pensando en nada. Y le digo, ya, tío, pero estaba pensando en algo, ¿no? Entonces se te ocurren ideas constantemente. Es muy difícil cuando tienes un desarrollo creativo tan loco, acabar de meter todo eso o encajarlo dentro de lo que es tu día a día, ¿no? Pero muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Porque muchas veces estás pensando en cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces, para las grandes cosas, para las grandes campañas, casi siempre todo está como muy decidido, muy consensuado, pero para las pequeñas cosas, ¿no? Para todas estas activaciones, todas estas cosas que de repente puedes llegar a hacer, pues sí que lo puedes llevar adelante, ¿no? De hecho, mi equipo, una de las cosas que más miedo le da es la de, hey, he tenido una idea, ¿sabes? Entonces, sí, porque luego hay que es como, al principio era como, a ver qué se le ha ocurrido, ¿no? Y luego, exactamente, de hecho una compañera, Izaskun, siempre me dice, le digo, ¿pero por qué me pones esa cara? Y me dice, ya, es que tus ideas las tengo que acabar llevando yo adelante. Y le digo, ya, es verdad. Claro, bueno, pero ahí con la IA tú puedes, yo lo hago más ahora, aterrizo más la idea para implementar y entrego paquetes para implementar ya con la IA. Entonces, sí, pero bueno, para implementar, pero bueno, esa implementación requiere también su tiempo, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Total. Sí, porque ahí lo que tú estás diciendo tiene que ir permeando en todos los equipos, entra en tráfico, ¿no? En la cantidad de operaciones que hay que hacer. Claro, porque tú ahí, tienes KPIs, tienes un KPI, o sea, ¿comunicación es un KPI duro ahora mismo de la cuenta de resultado? ¿Crees que está como totalmente enlazado con la cuenta de resultados? Nosotros tenemos ahora mismo un KPI que es un poco mover el top of mind, ¿vale? Y la espontánea, que es un poco más fácil, ¿no? La autoridad espontánea. Es un KPI complicado. Es complicado, porque es un momento en el que hay muchísimas conversaciones y no solo depende de lo que tú hables, ¿no? O sea, al final estamos en un sitio en el que hay mucha gente hablando y el cliente decide quién le parece interesante. Tienes que ser el más interesante. Es muy complicado. Gracias a Dios este año pasado lo hemos conseguido mover un poco por encima del objetivo que nos habíamos marcado. Este año es un reto nuevo y a veces cada vez es más difícil destacar, como te digo, ¿no? Jugando en primera división cuando hay equipos que son una auténtica barbaridad. Pero tú, ahí, ¿a quién tienes de referencia directa? O sea, ¿contra quién compites? Nosotros nos pegamos con Decathlon, nos pegamos con Sprinter, nos pegamos con JD, nos pegamos con el Corte Inglés, nos pegamos con Football Emotion, con Trading, o sea, tenemos hay unos cuantos operadores con el que nos acabamos pegando. Somos un operador relevante, tenemos un peso quizás mayor en la zona norte y nuestra aspiración es intentar conquistar mercados donde el volumen de clientes puede ser mayor, ¿no? Como Madrid y Barcelona, ¿no? Y ahí vía e-commerce, claro, si tienes mucho volumen ahí, ¿cómo te peleas ahí? ¿Robas atención desde lo digital o vas en estrategia más...? Porque todo el mundo está siempre apostando todo el rato por lo físico, ¿no? Yo quiero estar en las conversaciones de los clubes de running, quiero estar en las conversaciones de etc, ¿no? Y entonces, claro, que la gente antes de comprar en Amazon, antes de comprar en Decathlon o tal,
vaya forum. Claro, ahí es súper interesante, ¿no? O sea, Es ¿tú muy vas a las tiendas, juegas con eso? A ver, en e-commerce pagas porque el cliente venga. Sí, ahí, de una manera... Paid media, sí. Paid media, pero el paid media más directo, es decir, yo quiero aparecer... No sé cómo va a evolucionar todo esto con la IA, ¿no? No sé cómo va a hablar, cómo va a funcionar ahora, pues eso, no... Chrome ahora, por ejemplo, ha caído, como decirlo de alguna forma, ya se ha entregado completamente a la IA, todos los buscadores tienen te ofrecen resultados vinculados con la IA, eso cambia muchísimo las reglas del juego, pasas del SEO al GEO, o sea, hay un montón de cosas que van a variar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, hay una parte importante que es paid media, pero luego dentro de ese paid media puro y duro, más allá de la compra de ese tráfico, hay un paid media que está dedicado un poco a ganar esa notoriedad de marca, ¿no? Desgraciadamente es bastante menor que el otro, ¿no? La lucha interna es un poco el de intentar conseguir esa mayor notoriedad, porque simplemente el hecho de tener notoriedad para Amazon hace que un montón de clientes sin hacer ningún tipo de campaña vayan a él, ¿no? Entonces, mi discurso es que la comunicación tiene que ir orientada a ganar esa notoriedad, porque esa notoriedad es la que te va a asegurar luego gran parte de ese tráfico sin necesidad de pagarlo. No, pero notoriedad, dicho, yendo a la contra, eres un contrarian de lo que dicen todas o sea, de las otras voces. O sea, ¿cómo arquetipas la voz de Forum para que sea notoria, ¿no? O sea, ahí... Claro, porque, por ejemplo, Decathlon, no sé si, de hecho, yo la verdad que Decathlon lo tengo en la mente, pero no tengo una voz definida de Decathlon. Bueno, porque a lo mejor tú no eres el target, quiero decirte, o sea, al final ellos... Pues compro mucho en Decathlon también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. No me has dicho eso antes de venir, ¿eh? Hombre, compro en ambos. Pero en ambos, ahí sí. Eso es... Bueno, pero estoy pensando en justo ahora... No, pero lo que quiero decirte que a lo mejor tu perfil de interés, independientemente de que lo compres como algo que necesitas, quizás no estés tan atento a esos estímulos, ¿no? Decathlon lo está haciendo muy bien, tiene capacidad de inversión para poder comprar esa notoriedad a través de cualquier medio y bueno, pues es un operador muy complicado de desplazar, no sé, es complicado. Nosotros jugamos un poco con estas bazas que te decía antes, ¿no? Esa comunicación un poco entre comillas más kinky, es decir, que no necesitamos de tanta aprobación, no necesitamos de tanta estrategia, porque nuestra estrategia muchas veces se hace al momento. O sea, sí, no me malinterpretes, o sea, hay una intención clara que está planificada y que viene en el tiempo y que sigue una hoja de ruta, ¿no? Pero luego cómo lo ejecutas, esa es la parte que es un poco diferente. Nosotros ejecutamos de una manera y ellos ejecutan de otra. Pero qué difícil es, pues estaba mientras hablas y me has hackeado porque me quedo pensando yo también, te lo he hecho yo a ti, ahora tú a mí, y me ha encantado. Porque claro, en realidad qué difícil, ¿no? Porque tú en realidad eres una especie de aglutinador, es como una especie de mundo, hay otro, el mundo Decathlon es como un universo narrativo, el tuyo es otro, sí, como Disney, ¿no? O Marvel y DC, no invento, ¿no? Pero es un poco parecido en ese aspecto. Entonces tú entras, ¿no? En esa esfera donde tal. Intentaba ahora recordar o enlazar por qué recuerdo qué, y no tengo ningún arquetipo armado de Decathlon tampoco. O sea, quiero decir que en realidad no sabes lo que me alegro. Sí, pero eso es cierto. O sea, y mientras pensaba, digo, qué difícil es, claro, porque tú en esa marca, en Forum también, no tienes la forma de decir, bueno, que se parezca a, yo que sé, a tal deportista, ¿no? O que me recuerde los valores de Topuria y no de... Sí, o sea, es difícil ahí, porque no te puedes tú casar, ¿no? Con ninguna... Eso es un poco lo que te digo, ¿no? Que, por ejemplo, ahora mismo Decathlon está casado con Pedri, está casado con una serie de figuras y, bueno, pues quizás igual el año que viene Pedri está casado con no sé quién y está casado con cuál, ¿no? Para mí eso es un riesgo, ¿no? Es que estoy de acuerdo es una notoriedad pues como momentánea y efímera, pero cuando estás tan arriba te puedes permitir esas cosas. Yo creo que cuando estás en una posición un poco como la nuestra, ¿no? Si hablamos de top of mind aquí en País Vasco, primero es Decathlon y segundo somos nosotros. Cuando estás en esa segunda parte, tú tienes que buscar otras herramientas, ¿no? En nuestro caso, esa diferenciación la buscamos de modo interno. Nosotros queremos que la gente que trabajamos en Forum sea el portavoz de esos mensajes. Partes de la base de que evidentemente nuestra gente no tiene la notoriedad que tiene un influencer global o que tiene un futbolista, ¿no? Pero quizás ahí está la gracia, ¿no? Bueno, eso como Inditex cuando invitó a Rosalía. Joder, por ejemplo, Rosalía sale de vuelta. Sale mucho Rosalía. Pero sí. Rosalía estuvo, que fíjate, Inditex lo hizo en La Coruña, en la sede y tal, aparece sí, Rosalía, Arteiso, todo el mundo haciendo marca empleadora sin querer, porque, ¿no? Que eso se llama marca empleadora, sí. y la gente ahí como haciéndose selfies y tal, y de repente, pues,
esos miles de empleos, cientos miles de empleos, pues que hablen de la marca es brutal. Un poco la estrategia también de Mercadona está por ahí, sin hacerlo de ese modo, quizás también. Entonces, ¿cuántos empleados tenéis actualmente más o menos? Unos 800, así. 800 personas hablando de la marca, es potente también. Sí, para nuestro sector está bien, la verdad es que está bien, y lo que has abierto ahora, que lo que es el employer branding, vamos, la marca empleadora, para mí parece es algo que es en el que la comunicación y esos valores de marca tienen mayor efecto, ¿no? Si tú haces que tu gente esté significada con tus valores de marca y con lo que quieres transmitir, que sean ellos los que lo quieran transmitir o que sean ellos los portavoces, entonces para mí estás haciendo la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, estás de alguna forma... Fíjate, nosotros el más pequeño, otro día estábamos el fin de pasado en uno de los edificios que gestionamos y hacemos activaciones de, o sea, la programación cultural en el caso de Bilbo Rock, por ejemplo, y había 2 proyectos que nacieron aquí y bueno, ahí está los de Como y no sé qué, está todo el mundo ahí súper enganchado con el propósito del proyecto, y yo les decía, joder, qué guay no llegar a este punto en el que un sábado por la noche estáis aquí, pero porque queréis, porque os mola, estáis haciendo las stories porque os mola. Y es lo que acabas de decir tú, ¿no? Y eso va llegando también con el tiempo, ¿no? Lo mismo que el propósito, o sea, esas lógicas de coherencia llegan porque realmente estás haciendo... Porque todo el mundo está haciendo lo que le gusta, básicamente, ¿no? Sí, pero bueno, incluso cuando hay gente que no está haciendo lo que le gusta, puedes llegar a poder alinearla. Es decir, puedes hacer que lo que no le gusta, le guste, ¿no? Porque le estás dando un sentido. Y entonces ese trabajo de darle un sentido es algo que a nivel interno en una marca es muy importante trabajar, ¿no? Pero también influyen muchas cosas. Es evidente que si tú traes a alguien a tu equipo que no le gusta lo que está haciendo o que no está alineado con lo que tal, pues estás haciendo muy mal tu trabajo, ¿no? Total. Y nos ha pasado también desde que tener gente que no esté alineado con la cultura. Hemos tenido siempre como pequeños ruiditos que fuimos como perfilando y mejorando y demás, hasta que yo creo que estamos ahora en el momento de consolidación, ya no tanto económico, sino más consolidación de esa cultura que se entiende y que se puede transmitir básicamente de forma como consignas simples, ¿no? Decía, si mi madre lo entiende ya, lo tienen que entender todos. Que al contrario, mi madre es como muy amplia en su visión, ¿no? Pero es cierto que desde el punto de vista de empresa somos marcas que no, lo que decías antes, o sea, no puedes arquetiparla solo con una persona, tiene que tener algo desde dentro que se proyecte todo el rato. Sí, es como una especie de ADN que se contagia, ¿sabes? O sea, una cosa de esas. Exacto, ¿no? Exactamente. Jesús, me ha encantado esto, ¿eh? O sea, hemos tenido un buen rato. Sí, la verdad es que está siendo productivo. O sea, yo creo que si nos sacan aquí algo de beber y algo de comer, nos podemos tirar mucho más tiempo hablando. Yo creo que tú y yo vamos a tener buenas... Bueno, oye... Y si quieres otras veces, encantadísimo, me encantaría. Bueno, yo encantado. Qué guay, pues muchísimas gracias, Jesús. Te agradezco toda esta honestidad también, porque han sido muchos años de ver muchas cosas y creo que recuerda que me quedan 10 más, ¿eh? Hemos hecho el cálculo. Por eso. 10. No, 10. Ahora vamos a por ese futuro de corto plazo. Exactamente. 10 añitos. Eso es, 2 planes estratégicos. Pues mira, pues es interesante ir a... ¿no? Si se va cumpliendo o no. Eso es. Esa previsión. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros.